Bueno, ya son las 10 de la mañana, 11 minutos, y le damos paso a nuestra columna de salud. Vamos a estar hablando sobre la violencia que no vemos y le damos la bienvenida a nuestro psicólogo de cabecera, Álvaro El Curi. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bienvenido. Bien, buen año. Muchas gracias, feliz año. ¿Cómo ¿Hasta estás? cuándo podemos decir feliz año? Hasta que vos veas a gente que nos ha visto este año. Claro, hasta carnaval. Después ya decimos feliz carnaval. Claro. Bueno, la violencia que no vemos me parece un tema muy interesante, sobre todo porque hoy estuvimos hablando del análisis de redes, de comportamientos que se pueden prever y de la violencia que a veces condenamos, reprochamos, desaprobamos, pero que ejercemos invisiblemente. Sí. Se habla mucho del fenómeno de la violencia creciente en nuestra sociedad. Hay un montón de postales, un montón de cámaras puestas en todos lados. Entonces, desde un chancho que baja del aire y cae en una piscina, puede parecer violento, a una fiesta que termina mal, a los botellazos o la crónica policial de todos los días. Yo creo que generan una idea de que la violencia está ahí y muchas veces no vemos en dónde realmente está o de dónde sale. Y después aparecen los análisis que muchas veces son frondosos y a veces nos desconciertan. La violencia viene de acá o la violencia viene de allá. Y en medio de este ruido me pasó a mí que me topo con un grupo de estudiantes de psicología, jóvenes de la facultad, que hicieron un estudio en una escuela de contexto crítico durante un año. El estudio consistía en proponer juegos y algunos test para identificar emociones en los niños. Uno de ellos es el bastante conocido disparador del libro del monstruo de los colores, Sí. en donde a través de los colores los niños, también se puede hacer con adultos, identifican una emoción asociada con un color. Para sorpresa de las jóvenes estudiantes de psicología que hacían este trabajo, que me lo contaban, el color que siempre aparecía en niños de esta escuela, en niños de 4 años, preescolares, era rojo. Rojo. Y ellos se sorprendían. Che, casi todos están enojados. Sin distinción de sexo, niñas o niños. La escuela era de contexto crítico, pero uno puede pensar que no necesariamente esa es la única variable que puede estar influyendo sobre esto. Y si bien la emoción enojo, no necesariamente uno dice enojo igual violencia, enojo igual agresión, enojo igual conflictos familiares. El test funciona como un disparador para investigar qué es. No son hermanas, pero parientes. Claro. ¿Qué es lo que te tiene enojado? Porque esa es la función del test. A partir de estos disparadores se investiga un poco la situación del niño, que no necesariamente tiene que llegar a una situación de violencia o de golpes, Claro. o de ninguna vulneración de derechos. Pero el enojo de los niños era una pista para ver qué pasa en las casas. Y qué pasa en las casas es, yo diría, la última frontera para tratar de entender lo que después vemos en las calles. Y lo que pasaba en las casas de muchos de estos niños es, me pegan, o me insultan, o no me vinieron a buscar, cosas por el estilo. Pero más bien, lo primero que aparecía era me pegan. Y ahí aparecen un montón de, yo diría, posibles respuestas o líneas de investigación para ver después cómo esta violencia, cómo estas situaciones se naturalizan. Si en estos contextos familiares, en esta última frontera de las cosas que no vemos desde lo público hacia lo privado, para explicar después los fenómenos que vemos en nuestras vidas cotidianas. Porque ¿no es que el chancletazo a tiempo soluciona, enmarca y alinea? ¿No es que ahora perdimos las referencias porque Pues somos no amigos la de nuestros hijos autoridad, y no porque padres? no los golpeamos? Las dos campanas, ¿no? Las dos campanas. Los dos extremos. No, porque hay toda una corriente que dice, ¿no?, que ahora está todo perdido porque antes venía tu padre, te daba un cinturonazo y te corregía. Y te corregía. Claro. Ahora se dice que los padres pasaron a ser no padres, sino amigos de los hijos y se fue el péndulo hacia el otro lado. La verdad de la milanesa es que estamos teniendo herramientas para identificar la violencia en las casas más que antes. La violencia está más naturalizada de lo que nosotros creemos.
la violencia no es necesariamente el golpe, pero el golpe es lo que se ve y el golpe puede llevar a una escalada que después afecte la integridad física y eso sí es lo que se ve. Pero antes de llegar ahí, la violencia que vemos es una violencia en donde en muchas situaciones domésticas los papás no están sabiendo educar el manejo de las emociones. Fíjate dónde termina la pelota, en qué cancha. Manejar nuestras emociones es algo que es necesario aprender. Un niño no viene sabiendo qué hacer con su ira o con su energía excesiva o con sus temores o con sus momentos de calma. El niño se va insertando en un ambiente que le va diciendo cómo manejar sus emociones. Esto es lo que de alguna manera el test, y otros, revelan. La sorpresa de los estudiantes jóvenes de psicología que están haciendo sus primeras armas fue la prevalencia del enojo como emoción habitual. Esto es algo que quienes trabajan con niños, quienes trabajan en las escuelas, en los liceos, lo saben. Tampoco tienen herramientas para manejar esta emocionalidad descontrolada, que repito, en sí misma no es violencia. Una persona enojada no es una persona violenta, pero una persona enojada, tenga 5 años o tenga 25, tenga 50, tiene que saber cómo manejar su enojo para insertarse socialmente, para compartir en grupos. La primera socialización en nuestra vida es la escuela, ¿no? Ahí, con 4 años, vos empezás a detectar esta emocionalidad, primero que nada que no se veía, ahora se ve, y después que en el entorno familiar no se enseña a manejar, porque tampoco se sabe que esto es educable y ni mucho menos los adultos que están enseñando a estos niños saben cómo manejar su propia emocionalidad como para ya en estos primeros tramos de la socialización saber qué hacer con nuestras emociones. Incluso hablar del tema de las emociones en psicología es complicado. No todas las corrientes psicológicas dicen esto es una información relevante. ¿Tá? Por suerte hoy en día hay bastante consenso de que tenemos que enfocarnos en las emociones para después saber qué hacer con ellas. Y yo diría, es tan importante saber qué hacer con la ira que saber sumar 2 más 2. Y donde me apures, te digo, es más importante. ¿Y qué pasa, Álvaro, con un niño que no resuelve bien ese umbral, no logra regular ese umbral del enojo en edades tempranas, 4, 5, 6, 7, 8 años? Lo que vemos, Danilo, lo que vemos. Porque a partir de que el enojo es pegar, ese es un ingrediente habitual en la comunicación o en los juegos o en el fútbol, y después en la tribuna terminas a las piñas, o en la calle lo resolvés de una manera violenta, y además si sumás otros factores que son coadyuvantes pero no necesarios, como por ejemplo la exclusión, la pobreza, necesidades básicas insatisfechas, etcétera, etcétera, te podrás imaginar que eso potencia las reacciones violentas. No hay una relación causa-efecto directa, pero obviamente las potencias. Por ejemplo, son personas o individuos que tienen un umbral mucho más acotado de frustraciones, por ejemplo. Eso yo diría que es algo que lo potencia, pero ya viene, si viene naturalizado desde tu más temprana socialización. Si vos en tu casa me molestás, te pego, o me sacás algo, te pego, para conseguir algo te pego, o te insulto, o te paso por arriba, o no respeto tus límites, si eso está naturalizado en casa, bueno, imagínate que eso se va a derramar en los primeros vínculos sociales y después se va a naturalizar también en otros lugares en donde socializamos. A ver, esto es un botón de muestra, como se dice, pero que está bueno prestarle atención. No es ocioso descubrir que una emoción predominante en un ámbito escolar, y yo me atrevería a decir más allá de un contexto crítico, de un contexto con carencias socioeconómicas, de repente también esto lo podemos ver en otros contextos. Y empezar a tomar conciencia de que es necesario aprender a manejar las emociones y que eso quizás es más importante en ocasiones que aprender a sumar o aprender gramática. Claro, yo te escuchaba el relato a partir de esta experiencia de las estudiantes de psicología y seguro el marco para todo esto eran lugares de contexto socioeconómico crítico.
Pero perfectamente se puede dar en cualquier otra situación donde el tema violencia no esté resuelto o esté mal manejado. Sí, totalmente. Claro, se potencia por todo el entorno y el contexto. Sí, por eso decía causa que ayuda, pero no la causa principal, ¿no? Y ahí lo que hay es un defecto educativo. Repito, se aprende a manejar las emociones. Si en el contexto hay una conciencia y hay herramientas que a vos te ayuden, que a vos te digan, bueno, cómo aprendemos a manejar nuestras emociones cuando nos socializamos, cuando nos integramos en grupos. Para que no quede solo como la responsabilidad de la escuela, ¿no? Porque no, ni hablar. Viene de casa. No, por supuesto. Si alguien nos está viendo y capaz que identifica, porque como todos lo tenemos naturalizado, capaz que identifica que en casa hay prácticas de este tipo, hay más enojo del que nos dábamos cuenta. ¿Qué se puede... ¿Cuáles serían conductas saludables? ¿Qué tips nos podés dar? Lorena, no caigas... No, porque eso te enoja. No caigas en los tips, por favor. No, pero quiero decir, ¿a qué podemos estar atentos y cómo de a poquito podemos ir cambiando? Yo creo que así como los medios, a mí el tema de los medios me interesa mucho porque creo que los medios nos pueden ayudar a construir buenas o malas ideas de la realidad. Sí, es verdad. Podríamos hacer desde los medios, yo creo que podríamos ayudar bastante más. Yo soy medio obsesivo con el tema de las campañas de bien público. Creo que se pueden mandar mensajes de esto y esto está bien para manejar las emociones, para aprender a resolver situaciones violentas o enojosas, y esto y esto está mal. Creo que podemos hacer eso. Creo que lo podemos hacer bastante bien. El monstruo de las emociones, hay una película maravillosa que es Intensamente, claro. en donde cada emoción tiene un personaje, que nos podrían ayudar a enseñarle a los más chicos a manejar sus emociones si los grandes también estamos dispuestos a aprender a manejar nuestras emociones. ¿Tá? Creo que podemos hacer cosas al respecto. Creo que no simplemente nos tenemos que decir, bueno, no podemos entrar a la intimidad de las casas, hay cosas que no podemos ver. Podemos ver un poco más y creo que podemos ayudar un poco más. Muy bien, muy buena columna para arrancar este año con Álvaro Alcuri. Gracias, Álvaro. Y bueno, te esperamos por acá de vuelta. Vamos a volver, cuando a usted le guste. Sí, no. Muy bien, cerramos por acá con Álvaro Alcuri y ya nos vamos a tanda directo. Puede ser tanda y último tramo de Arriba Gente.